Hola, querido público, un gusto, damas, caballeros, lo del medio o ningunos. Lamento interrumpir vuestra velada. Me llamo Mensch, mucho me temo que debo ser el mensajero de las malas noticias. Verán, el protagonista del espectáculo que iban a presenciar esta noche, bueno, digamos que se despertó con un terrible dolor de cabeza, como podrán ver. Querido público, por favor, mantengan la calma y regresen a sus asientos. Imagino que tendrán muchas preguntas y trataré de responder todas ellas, pero hay una cosa que está clara. Este hombre fue asesinado y el asesino sigue en el edificio. Sí, ya sé, gente, ya pasó Halloween, pero me niego a reescribir toda esta parte del guión, por lo que finjamos demencia, por favor, colectivamente. También, esta es la primera parte de dos videos hablando sobre misterio y sobre el plot twist. Originalmente iba a ser todo un solo video, pero esta parte me salió demasiado larga, o sea que ya saben, demencia, a partir de ya. La época más spooky del año finalmente está aquí, donde los fantasmas, vampiros, políticos y demás engendros del demonio salen de los agujeros más profundos del infierno a asustar a la gente inocente. Una época perfecta para sentarse a ver una película de terror, o si les da mucho miedo el hecho de que los quieran asustar, sentarse a disfrutar una buena y wholesome historia donde alguien es asesinado. Si bien no he podido consumir mucha historia de este tipo, admito que me encantan las historias de misterio, especialmente ese pequeño subgénero, digamos, que es conocido como los Murder Mystery o los Whodunit. Por si no saben de qué van este tipo de historias, son aquellas donde se comete un crimen, casi siempre dado la naturaleza del nombre de Whodunit y todo eso, es un asesinato en un lugar quizás aislado o difícil de acceder, donde hay un pintoresco cast de personajes, todo ello siendo a mayor o menor medida posibles culpables de la muerte que ocurrió en ese lugar, con un detective siendo él o la responsable de ir lentamente desenredando la telaraña de mentiras que cubre ese caso hasta llegar al culpable. Si bien esta pequeña definición puede que no cubra la gran mayoría de historias que pueden encontrar en este subgénero, pues como todo siempre hay alguna que hace algo diferente y que quizás no cumpla con todos los parámetros que se pueden esperar, con esta pequeña definición espero que entiendan de qué va, para saber de qué estamos hablando nomás. Como dije previamente, a mí me encantan estas historias. Son como armar un puzzle. Tienes todas las piezas ahí contigo, si ves que el autor hizo bien su trabajo, aunque ya vamos a hablar de eso más adelante. Y es cosa de lentamente, a medida que prestas atención a lo que está pasando en la pantalla o en las páginas o lo que sea, ir llenando los lugares vacíos con las pistas que tienes a mano. Déjenme decirles que no hay mayor satisfacción que darse cuenta de la respuesta al misterio antes que los personajes y ver que la historia eventualmente te da la razón. O todo lo contrario, y estar súper perdido y cuando llega el gran momento de la revelación, te das cuenta ahí que todo siempre estuvo delante de ti. Cada pista, cada pequeño indicio, y que todo encaja. Y así, cuando vuelvas a ver la historia para fijarte que estaba todo ahí, te das cuenta, sí, está todo ahí y se siente genial. Esto último no es algo exclusivo de los relatos de asesinos y detectives, sino que es algo que ocurre en toda clase de historias que tengan un enigma. Es esa sensación de satisfacción y el pequeño ego stroke que hace que tanta gente se meta en el mundo de las especulaciones, especialmente en un fandom, con la esperanza de ganarle al autor y poder mostrarle a otros fans como ellos que son buenos en esto. Si bien yo no soy mucho de esas cosas de especular, ni siquiera en algo como One Piece, yo entiendo la gracia de eso. Como alguien que quiere y está escribiendo una historia actualmente, sé que un buen misterio ayuda a que el público se quede. Es un pilar muy importante para la creación de un fandom. Ayuda a que la gente tenga algo de qué hablar, para compartir ideas y todo eso. Es, junto a la guerra de parejitas y los obsesionados con los niveles de poder, la mayor fuente de poder que puede llegar a tener una obra, al menos en lo referente a su interacción con el público. Por poner el ejemplo más básico pero que viene bien para este tema, la franquicia de Five Nights at Freddy's literalmente arrancó, ha crecido y es actualmente una de las franquicias de juegos de terror más
populares y grandes de la última década y surgió, como quien dice, por teorías. También le dio un montón de carreras a gente por hacer teoría de estos juegos y así está actualmente la franquicia. Por lo que, como verán, los misterios ayudan mucho a la identidad y a crear la marca de una historia. Es por eso que vamos a hablar un poquito sobre Mysterio, su escritura y todo eso, aunque eso, como dije al principio, va a ser para el siguiente video, ya que el día de hoy vamos a centrarnos en un elemento que es importante para los misterios, que es el plot twist. Para poder tratar este tema de la mejor manera posible en este video y así dejar el siguiente únicamente para todo lo referente a los misterios, voy a separar esto en partes, como siempre. También, como es el estilo usual en este canal, voy a usar una gran variedad de ejemplos para dar a entender mi punto o para mostrar cómo creo yo es un buen plot twist. Por lo que alerta de spoiler de Detective Conan y el caso del asesino vendado en la montaña, que mencioné en aquel video de las coincidencias. Alerta de spoiler de One Piece en lo referente al Gear 5. Fuera del mundo del manga y anime también hay unas referencias a Columbo en el episodio Suitable for Framing. Y también en el mundo de los videojuegos, alerta de spoiler de Heavy Rain y Silent Hill Homecoming. Sí, tenemos un montón de ejemplos, gente, un montón de cosas que hablar, por lo que empecemos. Sí, vamos a arrancar con fuerza. Esto es algo que creo que mucha gente falla en darse cuenta cuando se trata de escribir misterios, pues está esa idea allá afuera de que sí o sí debes engañar a tu público, que el hecho de que puedan predecir la resolución del misterio a la mitad del mismo es algo malo, y es por eso que en este afán de querer quitarte de arriba a tus seguidores para que no se den cuenta, o para hacértela inteligente, o para cambiar totalmente el rumbo de la historia en algo impredecible, es que se utiliza un plot twist. Un giro de trama, para decirlo en español, no es algo bueno o malo, es algo que depende enteramente de cómo lo desarrollas en la historia hasta ese punto y a partir de ahí. Hay veces que un giro puede traer algo nuevo a la mesa, cambiar las dinámicas de tal manera que la historia mejora, que genera más intriga. Por usar un ejemplo gastado, la revelación de la relación familiar entre Luke y Darth Vader es la muestra de todo lo que dije, pues genera intriga, genera más interés en esta relación que hay entre estos dos, más allá de, oh, él es el malo y él es el bueno, da más drama. Pero aquí no vamos a hablar de un ejemplo positivo, no. Esta es la parte del video, gente, donde ustedes pueden ver si su amigo Mensch es alguien creativo o es una perra básica. Y viendo que en la miniatura del video está esa cosa de origami de Heavy Rain, sabrán que he decidido ser una perra básica. Sí, gente, ya sé, David Cage es un blanco fácil, pero justamente por eso es que decidí hablar de él. Pues este hombre es tan malo en lo que hace, que el otro ejemplo fácil en este caso, como lo es M. Night Shyamalan, se ve como fucking Alfred Hitchcock a su lado. Además, hablar mal de Heavy Rain es muy divertido, por lo que, why not. Este juego, por si no lo conocen, trata sobre un asesino conocido como el asesino del origami, que ahoga gente en agua de lluvia porque cuando era niño su hermano se ahogó mientras llovía y de entonces culpa a todo el mundo porque el agua cae del cielo, hay que decirlo, ¿no? Su más reciente víctima es un niño cuyo padre debe salvar realizando una diversa cantidad de desafíos porque el juego de miedo era muy popular en aquella época. El padre deprimido de este niño está determinado a salvar a su hijo porque hace mucho tiempo su otro hijo, Jason, fue atropellado por un auto luego de recibir un globo y teletransportarse al otro lado de la calle sin ninguna razón aparente porque Jason no es muy inteligente que se diga, mientras el padre Man trata de salvar a su hijo para que no termine como Jason. Y sí, estoy forzando este guión para seguir diciendo Jason. Tenemos por el otro lado a un super detective con sus lentes de realidad virtual, que igualmente está decidido en detener al asesino. Y tenemos a otro super detective llamado Scott. Hey y'all. Él también quiere detener al asesino. Mira, para no alargar mucho este punto, el plot twist de este juego es que el asesino es el detective, no el de los gafas, sino el... sí, ese. This is wild. What? Oh my god. Poor old man. Holy He didn't shit. deserve to go like that. Unos minutos más tarde. Who could have... Y no tiene nada de sentido. La muestra más clara de cómo este misterio y el plot twist no tienen una más mínima pizca de sentido es en una escena donde, a ver, está
El detective y su acompañante en una tienda. Un tipo está en la habitación del fondo revisando algo para dar unas pistas a ellos dos. Y la cámara corta algo que está viendo la acompañante del detective por serán 5 segundos. Y el juego te quiere hacer creer que en ese intervalo de 5 segundos, cuando no lo estamos viendo nosotros, cuando la cámara no está en el detective, el tipo va para allá, el cuarto de atrás donde está el tipo de la tienda, agarra una máquina de escribir, creo que es, y se la parte en la cabeza y lo mata. Y de luego limpia las huellas de la cosa y agarra la evidencia. Todo eso pasa en 5 segundos mientras su compañera está de espaldas y luego ella se voltea y el tipo está ahí para hacerte creer que oh no, todo esto pasó mientras el detective estaba en este cuarto y es como que eso no tiene sentido, a menos que el tipo sea Flash, pero en este juego no hay superpoderes más allá de la mala escritura. También otra cosa importante es que nosotros escuchamos los pensamientos del personaje en más de una vez y en ningún momento el tipo dice algo o actúa de tal manera que te hace creer que, oh, bueno, tal vez este tipo es el criminal. Incluso cuando estás solo, el tipo habla sobre atrapar al asesino del origami. Es muy extraño. A ver, me recuerda mucho en Frozen, la primera película, cuando revelan que, oh, sí, yo soy el malo, chica de Frozen, que no es Elsa. Pero espera, tú fuiste bueno toda la película, sí, pero necesitamos un villano para el clímax. Saben, ya que estoy hablando de esto y ya que también que estoy comparando con una película animada, me doy cuenta de lo mucho que este plot twist se parece a la primera película de Gato con Botas, cuando está esa escena de Humpty Dumpty dándose vuelta diciendo no te diste cuenta, gato, yo siempre estuve ahí. Nada más que este juego no lo hace ni la mitad de bien que esa película, porque esa película sí está bien hecha, carajo. Es más, es tan parecido a este plot twist que hasta tiene algo similar a esa escena de yo siempre estuve ahí, porque luego se revela que el detective estaba en la escena cuando pasó la muerte de Jason, por lo que el tipo sí siempre estuvo ahí. También, otra cosa, cuando el detective mata al hombre en la tienda, el tipo luego empieza a actuar todo sorprendido, en plan, oh my god. Oh my god. Como que, hijo, fuiste vos que lo acabaste de matar. ¿Qué te hacía? Aparte estás solo. O sea, a mí no estuviera con la compañera, entendería que actuara todo sorprendido, pero estando solo en el cuarto, ¿por qué actúa así todo? Oh, no, yo soy inocente. Es como que no tiene sentido. Si alguien me dijera que todo este juego fue hecho con un misterio normal, donde había un asesino que era otro personaje, y a último momento decidieron cambiar y meter esto que el culpable era el detective, yo te creo, porque todo esto se siente metido con calzador. Algo así también pasa con Silent Hill Homecoming. El protagonista de ese juego te lo presentan que es un soldado, y con eso justifican el hecho que el tipo puede hacer ataques vistosos, combos y cosas raras que no deberían estar en un Silent Hill. Pero luego, cerca del final del juego, te revelan que no, el protagonista nunca fue al ejército, no era un soldado, nada. Era un tipo que estaba en un hospital psiquiátrico porque su hermano se murió y el loco se enloqueció. El tipo parece que salió recién del hospital psiquiátrico en el que estaba metido con ropa militar y habilidades del ejército, aun cuando nunca fue a entrenar, lo cual es bizarro. I found a plot hole! Nurse! Esta creencia de que el plot twist es algo que sale de la nada y que, ya que no lo vimos venir, es automáticamente un buen giro, es ridícula. Un giro de trama, como dice su nombre, es un momento en el que la historia da un vuelco, da un giro que cambia el rumbo de la misma. Pero eso no significa que lo que pasó previo a ese punto sea irrelevante, es todo lo contrario. Lo que pasa antes alimenta y fortalece el giro, y viceversa, el giro también ayuda a fortalecer puntos anteriores de la historia. Por lo que se hace un giro así estúpido, donde básicamente te dice todo lo que viste antes en el juego o en la historia, lo que sea, es mentira. Te mentimos en la cara para que veas lo inteligente y cool que es este giro. Eso es estúpido. Es una falta de respeto al público, la verdad, porque si me decís que todo lo que estaba experimentando yo antes es una mentira, descarada todavía, nunca más voy a querer jugar ese puto juego. Esto es especialmente cierto en una historia de misterio, pues parte de la gracia de esta cosa, como ya dije previamente, es poder ver las pistas que dejó el autor y llegar a la conclusión antes que los personajes. Hay un cierto balance que hay que alcanzar
pues no quieres tampoco que el público se dé cuenta de las cosas demasiado antes, si no va a ser muy aburrido el resto de la narrativa para ellos, pero tampoco quieres hacer algo súper obtuso que el final se siente salido de la nada. Es un balance muy delicado que hay que alcanzar con mucho trabajo y dedicación, cosa que David Cage como siempre no logra. Estas dos clases de fumadas que vemos ahora dejan al público sintiéndose increíblemente insatisfechos y vuelven a la historia en, creo yo, un acto de un solo truco. Usando ahora un ejemplo positivo, Glass Onion es una película también un murder mystery, un whodunit, y tiene un plot twist que se complementa perfectamente con la narrativa y el cual tiene un montón de indicios. Es un plot twist que, al igual que Heavy Rain, es sobre la identidad de uno de los personajes, pero la diferencia es que esta es una película que fue hecha por alguien que sí sabe escribir, ya que hay un montón de pistas y pequeños indicios que quizás no agarras a la primera, pero que están ahí. Y eso da incentivo a querer ver la película otra vez para encontrar dichas pistas. Esto es algo cierto en muchos libros de Agatha Christie o películas del previamente mencionado Hitchcock o cualquier otra persona que se especialice en hacer misterios o thrillers. También en lo referente a los plot twists hay que pensar si este giro que estás dando ahora en la historia es mejor a lo que ya teníamos antes, por decirlo así. Porque puede ser que estés dando un giro a la historia o un giro en un personaje, caso que ya voy a hablar ahora a continuación con el tema de One Piece, y puede que ese giro no sea del todo bueno o termine arruinando a los personajes. Es sorprendente, sí, quizá hay indicios, pero no todo plot twist es bueno. Lo que quiero que quede claro con todo esto es que para hacer un plot twist tiene que trabajar una historia desde el principio. No es algo que a mitad del camino se te ocurre que de repente voy a hacer esto. O sea, a menos que seas muy bueno con el tema del retcon, seas muy bueno con eso de torcer la narrativa que ya estás planeado para hacer algo totalmente diferente, es algo muy complicado. O sea, no es que no se pueda hacer, hay gente que lo ha hecho y le ha salido bien, pero por lo general es recomendable ya arrancar desde el principio con la idea del plot twist. No tirarlo así de la nada, nomás para choquear a la gente. Porque una vez el hype del shock pasa, la gente va a empezar a hacer preguntas. Y es de esa forma que esta clase de historias muy enfocadas en los giros y todo eso, se empiezan a caer a pedazos. Antes de continuar la charla sobre los plot twists, me gustaría tener un pequeño momento aquí en este video para hablar sobre los retcon, y para ello voy a hablar extensamente sobre Luffy y sobre su más reciente power up, con las revelaciones de la parte final del arco de Wano, donde se muestra cierta información sobre la naturaleza de la fruta de Luffy, la cual contradice algunas cosas dichas previamente en la historia, por lo que, ya saben, alerta de spoiler. Retroactive Continuity, o Retcon como es conocido popularmente, es un evento, un personaje o algo que se agrega a la narrativa de la historia por el bien del desarrollo de la misma, aun cuando quizás es algo que contradice algo dicho previamente o que simplemente no existía hasta ese punto de la historia, pero que los personajes tratan como que es algo que siempre estuvo ahí. Estoy hablando de esto acá porque si bien no todos los plot twists son retcons, sí creo que muchos retcons surgen a partir de plot twists. Y como estos últimos, un retcon no es algo necesariamente malo, créanlo o no. Hay casos donde estos agregados a la historia pueden brindar algo positivo a los personajes o a la misma. Ya mencioné previamente un ejemplo, el caso de Luke y Darth Vader es un retcon. Es algo que no tenían planeado originalmente para la historia, de ahí que Luke besara a su hermana en la primera película, lo cual es muy extraño en retrospectiva. Esta modificación entre el villano y el protagonista, más allá de ese pequeño percance con su hermana, es algo que mejoró la franquicia y ayudó a darle una conexión más profunda al choque que tendrían los personajes a futuro. Además, tener luego a Obi-Wan tratando de justificarse por decir antes que el padre de Luke estaba muerto, diciendo, bueno, sí, está muerto, de cierta manera. Es muy gracioso. Yo diría que esta clase de cambios son algo positivos si se logran meter de tal forma que no contradigan nada de lo previamente dicho y que mejore la narrativa o a los personajes. Ahora bien, con esa pequeña introducción ya hecha, hablemos de One Piece. Como sabemos, desde que se introdujeron los diferentes tipos de frutas del diablo, la Gomu Gomu de el protagonista es una paramecia. Ah, pero resulta que eso es mentira. Pues verán, esa fruta es en realidad la Zoan mitológica modelo dios Nika, que es buscada por el gobierno mundial desde hace años porque Nika es al parecer el enemigo del Gorosei y posiblemente del dios rey Imu. Miren,
La idea del Gear 5 está muy bien y me gusta. Como Oda lo ha utilizado en sus peleas hasta ahora es algo que encaja bien con el personaje y con el manga. Además que el tema de Joy Boy ya había sido mencionado previamente, por lo que hay cierto foreshadowing ahí, como siempre se espera de esta obra. Pero hay elementos en este retcon que en mi opinión perjudican la historia. Yo creo que este plot twist lastima especialmente al Gorosei y su validez como fuerza antagónica, pues la verdad estos tipos tras este giro se ven como un montón de inútiles. O sea, entiendo que no hayan tratado de ir tras Luffy luego de East Blue o incluso todo lo que pasa antes de Enies Lobby, pues ahí el personaje es relativamente poco conocido en el mundo y todo eso, pero una vez pasa todo de lo de Water 7, la invasión a Enies Lobby y todo eso, me parece muy difícil de creer que el Gorosei, con tantos recursos que tiene a la mano, no hayan podido ir a atrapar a Luffy, tratar de matarlo cuando tiene la oportunidad, viendo que son la fuerza militar, científica más grande del mundo. Pero no, parece que el Gorosei no es capaz o ni siquiera trataron en ningún momento de atrapar a el tipo con la habilidad que llevan buscando de hace siglos, por lo que comentan en el manga, y eso, como dije, lo hace ver bastante mal. También este plot twist se suma a una larga lista de cosas que Oda le ha ido metiendo a Luffy para hacerlo la persona más importante del mundo. Actualmente en la historia, nuestro protagonista es tratado por la narrativa como básicamente el elegido, y con todo el tema de Joy Boy y su profecía de que Joy Boy volverá, es el héroe profético que se levanta contra el malvado gobierno mundial, y eso en mi opinión hace a Luffy un personaje más aburrido. La gracia del personaje, al menos en mi opinión, era que era un chico con un sueño, ser el rey de los piratas, y para alcanzar ese sueño, aparte de ir juntándose con gente que lo ayude para poder seguir con sus aventuras, tiene también en su arsenal esta fruta que no es muy impresionante, no es la fruta más poderosa, no es la fruta más vistosa en tema de habilidades físicas, lo que sea, pero que él la hacía funcionar por puro trabajo duro, dedicación y creatividad. Pero ahora con este giro resulta que no, nuestro protagonista ya viene desde el primer capítulo con una super mega fruta del diablo nivel dios, y para mostrarnos lo mega ultra cool que esta fruta y esta nueva forma de Luffy, Oda la introduce en la batalla final contra Kaido, y en mi opinión es la única razón de que Luffy pudiera haber ganado esa pelea. Al menos así siento que Oda lo reflejó, y la verdad eso le quita mérito a su victoria, porque a diferencia de otras peleas importantes de Luffy, por ejemplo la de Rob Lucci en Enies Lobby, él ganó por mérito propio, ganó con sus técnicas que ya había mostrado anteriormente en el arco. Nomás necesitó un poco de motivación por parte de sus amigos, pero ganó por su mérito propio, por su fuerza. Y así con todas las peleas, pero esta de Kaido únicamente ganó porque, oh no, me mataron, no, esperan, reviví y ahora soy un dios. Es como que se siente que Luffy ganó por su propia habilidad, en mi opinión. Y todo esto que estoy hablando ahora se suma a una larga lista de cosas que Oda le ha ido metiendo a Luffy desde hace unos años, en una especie de objetivo que tiene él de hacerlo la persona más importante del mundo de One Piece, porque sí o sí tiene que estar relacionado de una u otra forma con personajes importantes, y eso siempre es algo que lo ayuda en el momento que más lo necesita. Lo dije en mi video de las consecuencias que justo resulta que cuando Luffy va a Impel Down a salvar a Ace, resulta que justo ahí está un amigo de su padre que lo salva porque es amigo de su padre, y ese tipo de cosas. Igual, esto no tiene nada que ver con este plot twist que estoy hablando del Gear 5, nomás es algo más que Oda ha ido acumulando con el personaje que en mi opinión daña a lo que hace Luffy tan interesante como protagonista. Por lo que, para cerrar este punto del video, yo diría que con este retcon Oda ha perjudicado a los villanos, pues los ha hecho ver muy incompetentes, y al protagonista porque le metió otra cosa más especial arriba que choca con el atractivo particular de él, o al menos en lo que yo considero que es su atractivo, que era ser un tipo relativamente sin gracia común, digamos, por decirlo así, que quería conseguir su sueño con esta fruta que es como él, no tenía mucha gracia, no tenía nada así de especial, pero resulta que no, que es especial y la fruta más especial de todas. En fin, estoy muy seguro que todos los fans de One Piece que están viendo el video no están de acuerdo con lo que estoy diciendo, y eso está perfecto. Esta es mi opinión. Si ustedes tienen algún punto
o opinan que todo lo que dije está mal, por favor dejen su opinión como siempre en los comentarios. Yo quiero leer todo lo que ustedes piensen sobre esto. Y ahora, para no cerrar este video con una parte negativa, voy a hablar sobre algunos ejemplos que yo considero que son muy buenos plot twists. En el ya mencionado Glass Onion y en Detective Conan hay un ejemplo relativamente similar, pues son historias que te presentan ya con cierta información, o más que tú quizá no te das cuenta que está ahí esa información, o lo olvidaste, o los personajes directamente tratan de engañarte para despistarte. Verán, en Glass Onion hay una escena donde un personaje muere, todos los demás creen que fue envenenado, con Elon Musk acusando a los demás personajes de que intentan matarlo, diciendo que la víctima accidentalmente agarró su vaso, y hasta muestran una pequeña escena donde vemos que ocurre lo que él dice. Esta escena, sin embargo, es una mentira, pues nosotros ya vimos qué pasó realmente, solo que el director y los personajes hicieron todo lo posible para que pasemos de alto cierto detalle. En Detective Conan hay un caso de un asesino que está persiguiendo a un grupo de amigos que están quedándose en una cabaña apartada de la ciudad. Al inicio de esta aventura vemos a Conan y a Ran llegando a la cabina y entrando accidentalmente a los cuartos de otros personajes. Y en un principio eso nomás parece ser un chiste y ya, pero luego se revela que esa pequeña escena da una pista muy importante de quién es realmente el asesino. Y cuando te das cuenta que es, al igual que pasó con el caso anterior, genera una tremenda sobrecarga de adrenalina. Es un giro tan bien hecho porque técnicamente ya te presentaron la respuesta, nomás vos no te diste cuenta, no estabas buscando por eso en ese momento. Estos dos casos presentan la misma característica ya mencionada de que la información ya está ahí, por lo que ahí verán, gente, que no es necesario sacarte un giro de la quinta dimensión sin dar ningún tipo de indicio previo para que agarres al público desprevenido. Algo similar también pasa con un episodio que ya mencioné de Columbo. Para darle un poco de explicación, un hombre mata a otro y roba una pintura. Luego trata de inculpar a la pareja de la víctima. El inspector Columbo hace su rutina de siempre, de ser un hombre despistado y de ser molestamente simpático, con eso de, oh Dios, su casa es muy buena, muy linda señora, oh sí, cómo me encanta la pintura. También finge cierto interés en el arte y en un momento el villano, digamos, de la historia llega con un sobre el cual adentro tiene una de las pinturas robadas. Columbo en ese momento mete la mano dentro del sobre para tratar de ver la pintura y el ladrón obviamente trata de detenerlo. El punto de todo esto es que esa pequeña escena solo pasa una vez en el capítulo, no vuelve a mencionarse nunca más. Uno eventualmente se olvida porque hay otros giros y vueltas en el capítulo que hace muy interesante todo el misterio. Entonces llega el final del capítulo, el ladrón ejecuta su plan, trata de inculpar a la pareja de su tío, diciendo que ella fue la asesina y todo eso, pero entonces Columbo llega y hace que revisen la pintura que supuestamente robó la señora para ver si tiene huellas, pero no del asesino, huellas suyas, porque recuerden, en la escena anterior él tocó el cuadro adentro del sobre. Y toda la escena es presentada muy bien, porque tenés a Columbo llegando a la escena del crimen, digamos, con las manos siempre en el bolsillo, hablando con todo el mundo, casual como siempre. Y entonces cuando el asesino trata de inculparlo, decirle no, que tú hiciste trampa, tú tocaste la pintura ahora mismo, él saca las manos del bolsillo y ve que tiene guantes. Es buenísimo, en serio, es la ejecución, la forma que está hecha la escena, la forma que está escrito el diálogo, todo es ¡mua! Excelente. What a spicy meatball. Buenísimo. Por lo que ahí tienen, gente. Con estos ejemplos pueden ver que no es necesario inventarte cosas que nunca mostraste, mentir y ser deshonesto con el público para sorprenderlos. Puedes sorprenderlos con cosas que ya están ahí. Es cuestión de ir dirigiendo al público de forma que quieres, dando información pertinente cuando necesario, usar un pequeño engaño para tratar de despistarlo sin ser de plano, como ya dije, deshonesto y mentir y totalmente cambiar escenas que ya vimos que no pasaban así, únicamente pasarte la inteligente. Esto es como realizar un truco de magia. Requiere que pienses bien cada paso y lo ejecutes con el mismo nivel de dedicación y cuidado. Por eso hacer un exitoso plot twist es más difícil de lo que parece, y cuando lo haces bien, créeme, es muy memorable y se siente muy bien como parte del público. Estoy seguro que ustedes tendrán otros ejemplos buenos o malos de plot twist, por lo que también pónganlos abajo en los comentarios. Y bueno, ya que estábamos hablando antes de misterio e información, gente, es hora de revelar algo muy importante en el caso del asesinato del teatro.
Querido público, gracias por quedarse y esperar. Vengo a decirles que lo atrapamos. Ya descubrimos quién es el asesino. Y él es...